Sean bienvenidos a este lugarcito, a este espacio en el que nosotros podemos disfrutar y podemos experimentar una cercanía con nuestro Salvador y Señor Jesucristo, al cual tenemos en nuestro corazón y en cada instante de nuestras vidas. Gracias a nuestro Padre Dios por permitirnos celebrar un día de resurrección y estar con Él en estos momentos, escuchando su palabra y oyendo las alabanzas. Voy a comenzar con una oración, hermanos. Mi bendito Padre, Dios Todopoderoso, seas bendecido, seas exaltado, seas reconocido como un Dios único y verdadero. En esta mañana, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Tú sabes quién está conectado, conectada con nosotros. Y Señor, de todo nuestro corazón, te ofrecemos este tiempo, nuestra atención y nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra bendita, Señor. Gracias por nuestro pastor, al cual has llamado, Señor, para podernos traer tu palabra. Y todo te lo agradecemos, bendito Padre, en el nombre precioso de nuestro Salvador y Señor, de mi bendito Jesucristo, Cristo el Redentor, mi Salvador y Señor. Amén. Voy a comenzar con estos cantos, hermanos. Amén, aleluya.
sentiste cuando Dios te estaba llamando? ¿Cuántas veces dijiste, ocupado estoy? Fueron muchos los días y también los años, pero Dios siempre esperando a que tú regresaras. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, es su forma de ser. Siempre ama hasta el final, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, yo no lo puedo entender. Nunca reprocho que tú le negaras. Fueron muchas las veces que tú le fallaste, pero todos los días a ti regresaba, deseando cuidarte y siempre ayudarte. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, es su forma de ser. Siempre ama hasta el final, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, yo no lo puedo entender. Y es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, es su forma de ser. Siempre ama hasta el final, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, yo no lo puedo entender. Es que Dios es así, yo no lo puedo entender. Es que Dios es así, yo no lo puedo entender. Hermanos, voy a pasar a poner nuestros himnos. En la página 93, 94 y 99. El último es en la 99. Es Cristo quien por mí murió. A Él le améis sin haberlo visto. Primera de Pedro 1:8. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas Él borró. Cuán grande
de todo corazón. Y nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, mi Salvador, recíbeme, Señor. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, y siempre les digo de todo corazón: vivir en Cristo me da paz, con Él habitaré, pues suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Amén. Oí como la voz de una gran multitud diciendo: Aleluya. Apocalipsis 19:6. Aleluya, 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 aleluya. Yo te amo, 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 te alabo, 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 te alabo. Él es digno, 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 Él es digno. La página 99. Santo Espíritu, lléname. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Oh Santo Espíritu de Dios, unge mi corazón, tu luz divina brilla en mí con todo su esplendor. Lléname, lléname,
hermanos, estamos más que dispuestos para recibir en esta mañana el mensaje que nuestro Padre Dios le ha dado a su siervo, el hermano Antonio Medina, y sean bendecidos en este día de resurrección, ahí donde ustedes están, hermanos. Gracias, gracias, hermano. Muy buen testimonio. Gracias. Muy buenos días, hermanos, amigos. Gracias por su presencia. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, en este hermoso día, este día especial en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, a quien dio su vida por nosotros. En estos momentos, en todas partes del mundo, en todas las iglesias, se está promulgando, se está explicando, se está predicando la palabra del Señor en este gran evento histórico en el que Dios muestra su poder infinito en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Gracias a todos ustedes, como decía, gracias a las personas que están sintonizadas. Aquí veo a mi hermana María de León, también invito, también mi hijo Antonio Medina y su familia, muchas gracias. A mi madre, a mis hermanas allá en California y a todas las personas, muchas gracias. A los hermanos aquí en Oklahoma. El título del sermón de este día, hermanos, amigos, al tercer día. Este día voy a hacer una glosa de este capítulo 24, es una glosa expositiva del capítulo 24 de Lucas, y desde el versículo 1 hasta el versículo 35. Así que como son muchos versículos, dispongámonos y pongámonos hermanos del Señor para poder disfrutar de su palabra. Amantísimo Padre, gracias Señor, te doy por este día en que tenemos la oportunidad de escuchar tu voz, Señor Padre nuestro. Y gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das nuevamente de poder regocijarnos con tu presencia. Padre Todopoderoso, yo te pido, te ruego, Señor, te suplico que me unjas con tu poder para poder, Señor, explicar y comunicar, Señor, tu palabra de la manera correcta. Líbrame de toda culpa, Padre, y en tus manos les pongo. En el nombre de Cristo, Señor mío. Amén. Hermanos, al tercer día, el primer día de la semana empieza el versículo 24. ¿De Lucas? Sí, hermana, Lucas 24, del 1 al 35. Gracias. Empezamos otra vez, disculpa la interrupción. El tercer día empieza con el primer día de la semana, versículo 1, donde dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Es interesante darse cuenta, hermanos, que en el versículo primero que he mencionado, en este versículo 1, se menciona que fueron las mujeres. Usted me siente, hermana. Las mujeres, quienes, dispuestas como siempre a servir al Señor, vinieron a ungir su cuerpo apropiadamente, ya que el viernes por la noche, bajo la premura del tiempo, no pudieron hacerlo de la manera adecuada como se acostumbraba. Ese versículo 2 dice que y cuando llegaron y hallaron movida la piedra del sepulcro. Quizás en el trayecto hacia la tumba las mujeres se preguntaban cómo podrían hacerle para quitar la piedra que tapaba la entrada de la tumba del Señor. Pero el versículo 2 nos despeja esa duda, porque dice que hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, nos dice el versículo 3, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Imagínense ustedes que ellas iban con la perspectiva de
ungir un cuerpo, el cuerpo de un muerto. Y cuando llegaron a la tumba y entraron, se encontraron con la sorpresa que no estaba el cuerpo del Señor Jesucristo. Versículo 4 dice que aconteció que cuando ellas estaban perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. El hecho de no encontrar al Señor Jesucristo, su Maestro, fue para ellas de gran sorpresa y de gran espanto. Y más aún cuando se dieron cuenta que junto a ellas estaban o se encontraban 2 varones vestidos de un blanco resplandeciente. Cuando en la Biblia se menciona estas características de seres, se le atribuye a seres angelicales. Por consiguiente, dice el versículo 5 que como tuvieron temor, bajaron el rostro a la tierra. Y les dijeron, los seres angelicales o estas personas le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Los ángeles, en el nacimiento de Cristo, vinieron a anunciar que el día de hoy os ha nacido un Salvador. Los ángeles en este evento del tercer día anuncian que el Señor Jesucristo no está muerto. Ellos dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Los ángeles anunciaron el nacimiento y los ángeles en este versículo 5 de Lucas 24 anuncian que Jesucristo vive. Versículo 6 dice que no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que se habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Eso dijo Jesús a sus discípulos durante su ministerio. Eso había sido cumplido en ese preciso momento. Lo que el Señor Jesucristo anunció, eso se llevó a efecto porque Cristo, Dios mismo, como Dios, no puede mentir. Y lo que Él dice, lo promete siempre. Y aquí está la evidencia de que el Señor Jesucristo, es un Dios vivo. Entonces, versículo 8 dice que entonces ellas se acordaron de las palabras. Precisamente, el recordatorio de estos seres angelicales les hizo recordar que Jesús en sus predicaciones, en sus palabras, en sus enseñanzas, enseñaba precisamente que esto iba a suceder. Versículo 9 dice que volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a las 11 y a los demás. Claro que los demás tenían que saber la noticia. Ellas se apresuraron y llegaron a donde estaban los varones, a donde estaban los apóstoles, a donde estaban los discípulos, para comunicarles lo que de ellas habían sido testigos. Dice que cuando lo supieron, estas mujeres que llevaban el mensaje eran María Magdalena, Juana y María madre de Jacob y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Versículo 11. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. Era usual en ese tiempo, que la palabra de una dama no tuviera validez alguna. Por eso, a los discípulos, a los apóstoles, les pareció que era una locura lo que las mujeres decían, porque inclusive aquellos que lo acompañaron en su ministerio durante 3 años, habían olvidado lo que Jesús había dicho respecto al tercer día. Y dice entonces la palabra de Dios que levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Él necesitaba comprobar. Él necesitaba darse cuenta si en realidad lo que decían las mujeres era correcto. Y dice que cuando llegó al sepulcro, miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro confirmó lo dicho por las mujeres.
Y estaba tan asombrado, quizás no podía comprender en ese momento lo que había sucedido, que su actitud fue la de irse a su casa. En vez de ir al mundo o a las aldeas o a un lugar público a proclamar que el Señor Jesucristo había resucitado. Nosotros como creyentes, precisamente una vez que hemos escuchado este mensaje de que Jesucristo es un Cristo vivo, que Jesucristo ha resucitado, no podemos venir a nuestras casas únicamente, hermanos, y quedarnos con esta verdad guardada en nuestros corazones. Debemos salir al mundo a decirle a las personas que en realidad Cristo ha resucitado, que Cristo es un Dios vivo. Porque este es en realidad una gran maravilla, un gran acontecimiento que todo el mundo debe de saber y de comprender y de entender. El versículo 13 dice que he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dos discípulos de Jesús, ese mismo día, tomaron el camino hacia una aldea llamada Emús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 11 kilómetros del lado opuesto. Jerusalén se encontraba aquí y ellos prefirieron irse en el lado opuesto. 11 kilómetros en el lado opuesto. Estos discípulos dejaron Jerusalén, que Jerusalén quiere decir la casa de pan, para irse a un lugar incierto, a un lugar desconocido, a un lugar donde no quizás había el pan de vida que se encontraba en Jerusalén. Y dice que iban hablando entre sí, versículo 14, de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Dos discípulos caminando hacia un lado opuesto, de donde había acontecido el gran acontecimiento más grande de la historia del mundo, discutiendo entre sí, quizás preguntándose, ¿te acuerdas que él dijo? ¿Te acuerdas que él prometió? ¿Te acuerdas que él enseñó? Y el otro diciéndole, sí, pero también dijo, o sea, discutiendo cosas que en realidad no debían haber estado discutiendo. Ellos habían acompañado al Señor Jesús por 3 años. Ellos habían escuchado las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, cuando dos discípulos se enfrascan en una discusión tratando de saber quién es el mejor, ¿sabe lo que pasa? Que no ven la cercanía del Señor Jesús. Porque dice el versículo 15, que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Dos hombres discutiendo de cosas inútiles o sin trascendencia, Jesús acercándose y no lo conocieron. Y no lo conocieron porque sus ojos espirituales se habían cerrado, discutiendo las cosas del mundo. Dice el versículo 16, mas que los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Eso es precisamente lo que pasa cuando los ojos del mundo, la realidad del mundo, la incertidumbre del mundo, entra en la duda del corazón del discípulo. No conocemos a Jesús. Nuestros ojos espirituales se cierran. Y Jesús les preguntó,
¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Una pregunta lógica que el Señor Jesús les había dicho. ¿Qué pláticas tenéis entre vosotros? La contestación, Jesús sabía lo que estos hombres habían escuchado y sabía lo que estos hombres tenían en su corazón. Sin embargo, para iniciar la conversación, nuestro Señor Jesucristo siempre pregunta. Él no impone, Él pregunta. Él toca el corazón del ser humano para preguntarle, ¿qué es lo que tienes en tu corazón y en tu pensamiento? ¿Por qué estáis tristes?, preguntó el Señor. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? La Escritura nos dice el nombre de uno de los dos, Cleofas. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que el otro era Bartolomé, aquel que ocupó el lugar de Judas Iscariote, por suerte. Entonces, este Bartolomé, también los estudiosos, o algunas versiones, documentos bíblicos antiguos mencionan que este Bartolomé era tío de nuestro Señor Jesucristo. Como no podemos asegurarlos, esto solamente es una mención para que usted se dé una idea de que también el otro personaje que acompañaba a Cleofas también fue seguidor de Jesús. Entonces él, o sea, Cleofas Jesús le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos sabían quién había sido Jesús. Ellos conocían que Él era poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero además le narraron que cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. También sabían quiénes habían sido los culpables de esta terrible tortura y muerte del Señor Jesús. Lo que ellos todavía no comprendían, que a Jesucristo nuestro Señor, nadie le quitó la vida. El Señor mismo la entregó. Y Él podía dar su vida y volverla a tomar cuando Él quisiera, como Dios mismo, como lo hizo. El versículo 22 dice que aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Ellos estaban con los demás discípulos cuando las mujeres regresaron y escucharon el testimonio de las mujeres y les informaron lo que habían visto o encontrado en la tumba. Ellos estaban presentes. Dice el versículo 23, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, que les dijeron que Cristo vive. Dice, para comprobar esto, fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron el sepulcro así como las mujeres se habían dicho, pero a él no lo vieron. En Mateo 11, 25 al 27, la palabra de Jesús nos dice que en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, versículo 25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer
todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, Jesús había explicado durante 3 años de su ministerio terrenal que él vino no a abolir la ley de Moisés, no a abolir la ley de Dios, sino a dar cumplimiento, que él era el cumplimiento de la ley de Dios. En él finalizaba la ley para una nueva era. En él empezaba un nuevo despertar, un nuevo amanecer, donde todo lo dicho en el Antiguo Testamento se hacía palpante, se hacía una realidad. Versículo 28 dice que llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más adelante. Una vez más vemos la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó a la aldea, posiblemente a la casa donde ellos se hospedaban, al lugar donde ellos iban, nuestro Señor Jesucristo no se impuso, no les pidió que le dieran hospedaje. Él hizo como que iba adelante, porque él sabía los corazones de estas personas. Versículo 29 dice que ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Jesús, hermano, amigo, siempre entra al hogar, a la casa, donde se le invita a pasar. El Señor, hermano, siempre quiere entrar en tu casa. Dios, nuestro Señor, no es un Dios impositivo. Dios respeta tu albedrío. Dios siempre hace una invitación, que Él dice: venid a mí todos los que están cansados y agotados, que yo los haré descansar. El Señor quiere entrar en tu casa para que tú encuentres descanso en sus brazos. Y aconteció, dice el versículo 30, que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. Era costumbre judía que el padre de familia, el jefe de familia, era el autorizado para partir el pan a la hora de la cena. Jesús, como Padre nuestro, tomó su rol y tomó el pan, lo partió y les dio. Dice el versículo 30. Entonces, dice el versículo 31, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. En 1 de Corintios tenemos lo dicho por Pablo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Durante todo el trayecto, que duró 11 kilómetros hasta llegar a su casa, aquellos hombres, aquellos discípulos, tenían la personalidad del hombre natural. Esta evidencia la podemos ver en el hecho de que ellos discutían. En vez de estar orando, en vez de estar dando gracias a Dios, en vez de estar alabando al Señor, dos discípulos discutiendo entre sí
a ver quién tenía la razón respecto a lo que Jesús dijo o lo que no dijo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El versículo 31 nos dice que entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. En este momento, después de que el Señor Jesucristo repartió el pan y les dio, fueron abiertos sus ojos espirituales. Cuando permitimos, hermanos, amigos, que el Señor Jesús nos ministre, nos dé su pan de vida, siempre vamos a percibir la grandeza de Dios. Nuestros ojos espirituales serán abiertos y percibiremos la grandeza y la gloria del Dios Todopoderoso. El versículo 32 nos dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nuestro mente mientras que nosotros hablábamos en el camino y cuando nos abrió las Escrituras? Ya algo en el transcurso, antes de llegar a la aldea, les decía a ellos que algo particular había en este hombre, en este tercer caminante, en este individuo que no conocían, en este individuo que les hacía preguntas, en este individuo o en esta persona que tenía también la intención de seguir caminando con ellos, porque no lo conocían, pero ellos sentían que algo les decía, algo hacía que su corazón, su conciencia, su alma latiera de gozo por dentro. Imagínense, hermano, que cuando sentimos la cercanía de nuestro Señor Jesucristo, el regocijo que siente nuestra alma. Esa es la invitación del Señor siempre. Venid a mí los que estéis cansados, que yo los haré descansar. No importa la carga que el discípulo tenga. No importa lo que esté pasando en su vida. Cuando haya tormenta, duda, conflictos, es bueno siempre acercarse, permitir que el Señor se acerque a nosotros para que Él nos ministre, como lo hizo con estos dos incrédulos discípulos. Versículo 23 dice, y levantándose, estos dos en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Versículo 33 nos dicen que una vez abiertos los ojos espirituales de estos individuos, de estos dos, que habían caminado 11 kilómetros el lado opuesto, regresaron al lugar de los hechos maravillosos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque allí era el lugar donde los discípulos debían de estar. Cercas o en la casa del pan, en la casa del pan de Dios, es donde siempre los discípulos debemos estar, hermanos. Y reunidos con los 11, ellos decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Una de las manifestaciones, hermanos, que todo cristiano tiene en su vida, es precisamente el saber que Jesucristo ha resucitado y que verdaderamente es un Dios vivo. Y así como se le apareció a Simón, también su presencia se aparece en nuestro corazón cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. Este evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que todo el mundo cristiano y no cristiano festeja o recuerda este día, es un evento único. Es un evento donde se comprueba que Dios desde el Antiguo Testamento tenía un plan definido al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, a su muerte
después a su resurrección. Dios tiene un plan perfecto. Dios nunca falla. Todo lo dicho y hecho por nuestro Señor Padre Dios es perfecto. El Señor Jesucristo ha resucitado. Esa es la gran verdad que debemos proclamar todos los cristianos. Haciendo una síntesis de lo dicho ya, hermanos, en este capítulo 24 de Lucas, podemos entonces decir con seguridad que Cristo vive, que Cristo se preocupa por sus discípulos que se alejan de Él, que Cristo siempre está dispuesto a compartir el pan de vida con todos aquellos que son incrédulos y también con los que son sus discípulos. Esa es la gran enseñanza de este capítulo 24 de Lucas, en la que todos nosotros los cristianos debemos tener conciencia. Nosotros creemos, veneramos en un Dios vivo, a un Dios vivo. Nuestro Cristo, nuestro Señor, no está en un madero, no está en una cruz. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero además, no nos ha dejado solos. Ha mandado en su momento a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con su iglesia. La presencia de Dios mismo está presente en su iglesia. En todos nosotros, con todos nosotros. Y el versículo 35 nos dice: entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. En Lucas 24 también, en el versículo 35, o sea, haciendo referencia a este versículo, Juan 6:35 nos hace esta declaración respecto a Jesús. Ellos dijeron que al partir el pan lo reconocieron. Y Juan 6:25 nos dicen: yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Esa, hermanos, es la gran verdad de nuestro Dios. Todos aquellos que nos acercamos a Cristo nuestro Redentor, recibiremos el pan de vida. Y nunca más tendremos hambre ni sed. Porque Él, Dios, es nuestro sustentador, nuestro proveedor. Él es la vid verdadera. Él es el camino, el único camino a la presencia de Dios Padre. Cristo dijo: nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y este día, hermanos, tan sublime, donde se manifiesta en todo el mundo la fe que tenemos todos los cristianos de saber con seguridad que Cristo nuestro Redentor vive, es una invitación para todas aquellas personas, a todo el mundo que no conoce a Jesús como su Salvador. La invitación es para que usted permita darse la oportunidad de que Cristo se acerque a usted. Si usted es uno de los caminantes que caminan por un camino desconocido en el mundo, a un lugar incierto, tenga la seguridad que muchas veces en este caminar suyo, Cristo lo ha acompañado. Cristo lo ha llevado hasta el lugar donde usted ha ido y le ha permitido llegar sano y salvo. Él lo ha acompañado, pero Él tiene la oportunidad que no únicamente se quede solo en ese camino, o a ese lugar, a ese destino. Él quiere que usted goce, como pueblo suyo,
de la divina promesa de que todo aquel que en Él crea tendrá vida eterna. La promesa de Dios a través de Cristo es que todo aquel que cree en Jesucristo tendrá vida eterna. Cristo es el primero de la resurrección. Y nosotros tenemos la promesa de una resurrección como la de Cristo, si creemos con fe que nuestro Señor Jesucristo es el único Salvador, que Cristo está vivo. Y esa es la invitación para usted, mi amigo, mi hermano. Yo sé que el Señor este día lo acompañará y este día el Señor ha hablado en su corazón. Permita que sus palabras, las palabras de este capítulo 24, hagan hueco en su mente y en su vida para que usted tenga la oportunidad que tuvieron estos dos, reconocer que Jesucristo en realidad los acompañó durante este trayecto. Hermano, Cristo nos acompaña durante este trayecto de vida. Aunque muchas veces nos descuidemos y no nos percatemos, Él camina a nuestro lado. No discutamos de cosas inútiles, hermanos. Empleemos nuestra vida, dediquemos nuestro corazón y nuestro tiempo, no únicamente a la familia de la iglesia, sino también a las personas que caminan por un camino desconocido sin rumbo, alejándose de Cristo, para que ellos también sepan, al igual que nosotros creemos en un Cristo vivo. Hermano, amigo, que el Señor le bendiga. Tenga usted muy buenas tardes y buen provecho a la hora que usted tome sus alimentos. No se le olvide orar y la invitación, la exhortación, para que el próximo domingo tenga usted bien, si es que quiere acompañarnos, precisamente a darnos su tiempo y a darnos su compañía. Que el Señor lo bendiga. Bendito sea Dios, hermano. Quédese en las manos de Dios. Amén. Amén.